Hola, un gusto saludarles. Mi nombre es Dagoberto Solano Marín, soy especialista en psicología clínica y suicidólogo certificado y quiero conversarles un poquito acerca del tema de cáncer y riesgo suicida en población SGM. Para empezar, voy a compartir con ustedes brevemente el concepto de suicidio, que es sobre el concepto que voy a desarrollar este tema. Partiendo del concepto de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que el suicidio es el acto deliberado de quitarse la vida, iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. Así entonces, en resumidas cuentas, es el acto de matarse a sí mismo. Es a partir de ese concepto que vamos a trabajar el tema. Como antecedentes generales, quiero compartirles algunas cifras, tomando en cuenta que existe un gran subregistro relacionado al tema de suicidio. Se calcula que lo que se reporta es tal vez una tercera parte de lo que realmente sucede. Pero bueno, en el mundo se reportan cerca de 800.000 suicidios por año a lo largo del mundo. Pero se estima que por cada suicidio consumado podría haber hasta 20 intentos de suicidio que no han terminado con el desenlace final de la muerte. Es la segunda causa de muerte entre la población de 15 a 29 años. Y también es importante tomar en cuenta que la población de mayores de 70 años tienen una mayor probabilidad de morir. Importante decir que no es la población que más intenta suicidarse, no es la población que hace más intentos. Sin embargo, a la hora de hacer intentos son los que probablemente van a tener un resultado como la muerte. Eso por diferentes razones que pueden ser, por ejemplo, la fragilidad física o incluso por la escogencia de métodos mucho más letales que otras personas en otras etapas de la vida. Dentro de estos datos es importante mencionar que el 90% de las personas que se han suicidado presentaban un diagnóstico psiquiátrico. Esto es importante tomarlo en cuenta porque los trastornos psiquiátricos son un factor de riesgo importante, pero sobre todo hay que tomar en cuenta que hay un 10% de personas que se han suicidado que no contaban con este diagnóstico, ya fuera porque no tenían un trastorno psiquiátrico o ya fuera porque no había sido diagnosticado. Entonces, aquí lo que vale resaltar es que no solamente las personas con una psicopatología están en riesgo de suicidarse, pueden haber personas que no cuentan con una psicopatología y también podrían estar en una situación de riesgo. Importantísimo, el 80% de las personas que se suicidaron recibieron atención médica en el último año antes del suicidio. Esto quiere decir que son personas que se han acercado a recibir ayuda en salud de diferentes tipos y que a lo mejor no se ha detectado el riesgo en ese momento. Y el 50% de esas personas que se suicidaron recibieron atención médica en el último mes. Esto nos habla de una oportunidad de si esta persona es abordada adecuadamente y se hace un adecuado tamizaje de los factores de riesgo de esas personas, se pudo haber evitado el comportamiento suicida y se pudo haber evitado una muerte por suicidio. Voy a hablar a grandes rasgos, aquí no quiero ser por un tema de tiempo, no quiero ser exhaustivo, pero quiero hablar de algunos factores de riesgo frente al comportamiento suicida. Y vamos a entender el cáncer, el tener un diagnóstico de cáncer como un factor de riesgo importante.
Se calcula que cuando se da un diagnóstico de cáncer, el riesgo de suicidarse aumenta hasta 2.6 veces más en relación con las personas que no cuentan con este diagnóstico. Esto principalmente, este riesgo se ve aumentado después del primer mes del diagnóstico y tiende a incrementarse posterior al primer año del diagnóstico, sobre todo cuando las personas tenían una expectativa de mejoría, una expectativa de cura, y esto no ha sido así, o también en algunos casos en que las personas han experimentado sintomatología que dificulta el disfrute de la vida, por ejemplo, dolor, entre algunas otras sintomatologías que van a afectar su calidad de vida. Y se ha visto que principalmente este riesgo tiende a aumentar principalmente cuando hablamos de cáncer de cabeza. Pensemos, por ejemplo, cuando se ve afectada la parte frontal, que puede estar dificultando, por ejemplo, el control de impulsos, la toma de decisiones, entre otras habilidades de la persona. Cáncer de cuello, por ejemplo, y esto está muy asociado también con una alteración de la autoimagen, una alteración de lo que la persona ve en el espejo y de lo que siente con lo que ve en el espejo. Cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, o incluso cuando el cáncer no ha sido localizado, porque eso también da una sensación de que no se puede tratar y hay una sensación de desesperanza. Entonces, no solamente vamos a tener en mente el cáncer, sino cualquier tipo de enfermedad progresiva, ¿verdad? Que esto aumenta el riesgo por diferentes razones. En muchas oportunidades las personas enfrentan una pérdida en la independencia. Son personas que a lo mejor estaban acostumbradas a valerse por sí mismas, a tomar sus propias decisiones, a ser autónomas, y quizás por la sintomatología que han venido experimentando sienten una importante pérdida en su independencia y una disminución en su capacidad resolutiva, una sensación de que ya no pueden hacerle frente a las situaciones de la vida, ya no le pueden hacer frente a los problemas que están afrontando, ya no le pueden hacer frente a sus diferentes responsabilidades, y esto afecta considerablemente el estado emocional de las personas, y esto puede colocarlos en una situación de bastante vulnerabilidad. También es importante tomar en cuenta que las personas con diagnóstico de cáncer pueden en algunas oportunidades, como ya les mencioné anteriormente, ver afectada su capacidad para controlar los impulsos, para tomar decisiones, para analizar y razonar adecuadamente los acontecimientos de la vida, y esto podría también ver afectada su conducta, su comportamiento, y ponerlos en situación de riesgo frente a comportamientos que podrían considerarse autolesivos o autodestructivos. Importantísimo también cuando hay experimentación de dolor, ¿verdad? Cuando hay experimentación de dolor físico, cuando hay experimentación de dolor emocional, y podríamos hablar entonces de experimentación de un dolor total, porque estamos hablando de personas que sufren no solamente en el área física, sino también en el área emocional, en el área espiritual, por todo lo que implica no solamente el diagnóstico, sino también vivir con una enfermedad que altera considerablemente su rutina, su calidad de vida y a lo que esta persona estaba acostumbrada. Otro elemento importante es cuando las personas consideran que hay una ineficacia del tratamiento, cuando consideran que el tratamiento que están recibiendo no está dando el resultado que esperaban, o incluso cuando no es lo suficientemente eficaz en la disminución del dolor, no solamente en una expectativa de curación, sino también en el tratamiento del dolor, que esto genera mucho malestar en estas personas. Y en muchas oportunidades las personas con un diagnóstico de cáncer nos hablan de
el sufrimiento que implica el considerarse una carga para los demás. Pensemos en esas personas que mencionaba anteriormente, que han sido autosuficientes, que han sido independientes, que han tenido capacidad de resolver sus situaciones por sí mismas y pierden esa capacidad o se ve afectada esa capacidad y empiezan a sentir que son una carga para los demás, que están molestando a los demás. Incluso algunas personas nos dicen, siento que le estorbo a los demás y no quiero interferir en su vida, no quiero interferir en sus planes, y en este momento yo siento que estoy estorbando. Esto es un factor de riesgo importantísimo para que aparezcan en esas personas las ideas autodestructivas o ideas suicidas. Y un elemento muy importante también en estos factores de riesgo es la aparición de la desesperanza. Cuando estas personas sienten que ya no hay un más allá, cuando sienten que ya no hay una solución para su situación, no hay una solución para su problema, cuando sienten que los medicamentos que existen o los tratamientos que existen no van a dar el resultado que la persona necesita y sienten que ya para ellos no hay ninguna respuesta. A esto podemos considerarlo como desesperanza. Coloca a la persona en una situación de pensar en el sentido de la vida, y en muchas oportunidades las personas pierden ese sentido de vida y piensan en el suicidio como una alternativa para afrontar esa desesperanza, afrontar ese sufrimiento, afrontar ese dolor. Dentro de los factores de riesgo podemos hablar de el sexo biológico de las personas. Las estadísticas nos dicen que, si bien es cierto, las mujeres hacen muchos más intentos o más gestos suicidas, son los hombres los que se suicidan más que las mujeres. Las personas de sexo masculino se suicidan 4 veces más que las mujeres a lo largo del mundo. Entonces, haber nacido como hombre también puede ser considerado como un factor de riesgo, y esto está asociado en gran medida a la vivencia en una sociedad que exige experimentar una masculinidad de cierto tipo, que hace exigencias a los hombres que son muy difíciles de afrontar, cuando existe imposibilidad de hablar de sus emociones, existe imposibilidad de expresar sus vulnerabilidades, cuando se le impide a los hombres buscar ayuda, mostrarse vulnerables, y los coloca en una situación de muchísima vulnerabilidad, y los hombres tienden a elegir mecanismos de suicidio mucho más letales de los que utilizan las mujeres. Por eso es que las estadísticas de los hombres están por encima de las estadísticas de las mujeres en suicidio. Con respecto a la población SGM, es importante tomar en cuenta que son personas que se ven expuestas a muchísimos estresores que también nos colocan en una situación de vulnerabilidad. Para nadie es un secreto que ser una persona de la población SGM en muchas oportunidades implica haber experimentado rechazo por parte de su propia familia, familias que no aceptan la forma de vivir su sexualidad, la identidad sexual, en fin, el estilo de vida de las personas. Tienden a rechazarlos, tienden a, en muchas oportunidades, discriminarles desde la familia, incluso expulsarlos del núcleo familiar. Y esto se convierte en un factor de riesgo, porque una de las cosas que más afecta el anclaje a la vida está relacionado con la pertenencia. Las personas necesitan tener pertenencia al grupo social, tener pertenencia a la sociedad, tener pertenencia a la familia y sentirse que forman parte de un grupo. El primer grupo desde el cual las personas se vinculan es la familia. Entonces, cuando se dan este tipo de rechazos y de expulsiones por parte de la familia, deja a las personas viviendo con muchísima soledad y con una sensación de indefensión, ¿verdad? Eso también está asociado con las relaciones conflictivas, ¿verdad? Cuando las personas viven en relaciones conflictivas con su núcleo familiar, con su grupo más cercano,
donde experimentan aislamiento, donde son aisladas por los demás, o ya las personas por este mismo aprendizaje de ser rechazadas, de ser expulsadas, tienden al aislamiento, los colocan en una situación de mucha soledad y eso a su vez se convierte en un factor de riesgo. Por supuesto que la experimentación de violencia social, para nadie es un secreto que vivimos en una sociedad muy violenta para la población SGM, cuando vemos constantemente, diariamente, vemos manifestaciones de violencia social por parte de múltiples grupos, por parte de la política, por parte de la sociedad en general, expone a las personas SGM a situaciones de violencia recurrente que generalmente tiende a ser justificada por el grupo social y tiende a ser racionalizada por ellos sin la oportunidad de que las personas logren defenderse eficazmente. Cuando hay discriminación para esas personas que les impide, por ejemplo, el acceso al sistema de salud, que les dificulta el acceso a los sistemas educativos, les limita el acceso al trabajo, les limita el acceso a los servicios públicos, eso también lo podemos considerar como una discriminación y afecta la vivencia cotidiana, afecta la satisfacción de las necesidades básicas de estas personas, colocándolos en una situación de mucha más vulnerabilidad en relación con las personas que no pertenecen a esta población. En muchas oportunidades también las personas de la población SGM experimentan violencia sexual, en muchas oportunidades desde la infancia e incluso se prolonga hasta la vida adulta por parte de otras personas que se sienten con el derecho de vulnerar a las personas que no viven la sexualidad de la misma forma. En muchas oportunidades también hay historia de trauma por esta misma violencia, por esta misma discriminación, por el mismo rechazo familiar, por el mismo rechazo social, que hace que las personas vivan en una situación de vulnerabilidad muy importante. Toda esta situación hace que las personas en muchas oportunidades carezcan del apoyo social que es tan importante. Durkheim nos decía que uno de los principales factores protectores frente al suicidio es la relación que la persona tenga con la sociedad, ¿verdad? Entonces, cuando las personas se encuentran frente a una sociedad que les rechaza y que les discrimina, tienen carencia de este apoyo, ¿verdad? Entonces, eso se convierte en un factor de riesgo importante. Esta forma de vivir y esta experimentación de su vida sexual frente a una sociedad que discrimina y que violenta implica también experimentar muchas pérdidas, pérdidas en muchas oportunidades, pérdidas de una familia, pérdidas de grupos de amigos, pérdidas de una identidad, pérdidas incluso de un grupo, de una comunidad, personas que son rechazadas por la comunidad y tienen que emigrar también, convirtiendo esto en un factor de riesgo importantísimo. Hay también la presencia de barreras para obtener acceso a la atención, por esto que les decía, a las personas que sufren discriminación tienen mayor dificultad para poder satisfacer sus necesidades básicas por todas las barreras que la sociedad le pone. La atención, en este momento podemos hablar, por ejemplo, de atención en salud, de atención en servicios básicos, educación, trabajo, etcétera. Esto se asocia también con problemas socioeconómicos, con un bajo nivel educativo, con desempleo. Entonces, estas circunstancias todas se conjugan para que las personas de la población SGM también tengan un mayor nivel de riesgo en relación con personas que no son de esta población. Entonces, aquí vamos a encontrar otros factores asociados que es importante mencionar, que están relacionados con esto que acabo de explicar. Muchas veces las personas que
son de la población SGM por toda esta violencia, por toda esta discriminación y por todas estas ideas distorsionadas que la sociedad tiene con respecto a la población, tienden a ver su autoimagen devaluada, su autoimagen alterada, tienden muchas veces a sentirse inconformes con su cuerpo, con lo que ven en el espejo, cómo se sienten, ¿verdad? Y eso también las coloca en una situación de riesgo y de vulnerabilidad. Muchas veces también esto empuja a las personas a experimentar conductas de riesgo y podemos hablar, por ejemplo, consumo de sustancias psicoactivas, consumo de alcohol, consumo de tabaco, consumo de drogas, que ya de por sí se convierte también en un factor de riesgo para la aparición de diferentes tipos de cáncer. Entonces podemos ver cómo son factores de riesgo tanto para el suicidio como para la aparición de algunos tipos de cáncer también, ¿verdad? Esta situación hace que también muchas personas, por las características que han ido desarrollando a lo largo del tiempo, tengan una mala adherencia al tratamiento, que puede estar asociado con la privación que pueden tener en el acceso a los servicios de salud, como también por la dificultad en la supervisión que puedan tener de sus tratamientos. Y otro factor de riesgo muy importante también es el haber experimentado pérdidas por suicidio. Cuando una persona ha perdido a un familiar, a un amigo cercano, a una pareja por suicidio, eso también lo convierte en primer lugar en un sobreviviente de suicidio y lo coloca en una situación de riesgo frente al suicidio. Entonces, podemos entender a través de todo esto que la población SGM se enfrenta a un mayor número de situaciones que las coloca en vulnerabilidad. Los estudios nos dicen que las personas de la población SGM enfrentan mucho más situaciones de estrés y muchas más situaciones que las colocan en vulnerabilidad en relación con las personas que no son de la población SGM. A su vez, también los estudios nos dicen que hay una mayor prevalencia de trastornos mentales en esta población y hay una mayor prevalencia de ideación e intentos suicidas en esta población. En síntesis, hay entonces un aumento de riesgo cuando las personas son hombres, cuando son miembros de la comunidad SGM y cuando hay un diagnóstico de cáncer. Entonces vemos cómo estas tres variables, al conjugarse, colocan a las personas en situaciones de mucho riesgo y es un riesgo que tenemos que tomar en cuenta cada vez que nosotros nos sentamos frente a un paciente, valoramos un paciente, un usuario, y hablamos acerca de su situación de salud y muchas veces dejando de lado su situación emocional. Entonces, la idea es reflexionar un poco acerca de esto para poder tomarlo en cuenta la próxima vez que vayamos a valorar, a atender a un usuario con estas características. ¿Qué podríamos hacer a muy grande, a grosso modo, para poder proteger a este tipo de personas? Bueno, desde lo social es importantísimo, es fundamental que podamos apoyar a las iniciativas dirigidas a promover los derechos humanos de la población SGM, al mismo tiempo que se promueve el desarrollo de políticas en salud que sean inclusivas, en políticas de salud que no sean discriminatorias, que sean respetuosas de los derechos humanos de las poblaciones diversas, de las poblaciones minoritarias. Es muy importante también desde el sistema sanitario, del sistema de salud, garantizar que los servicios de salud sean seguros para estas personas, que les inviten a estas personas a poder hablar abiertamente de lo que sucede con ellos, que no sientan miedo de poder hablar acerca de sus emociones, acerca de su vivencia, acerca de lo que les está pasando, que no tengan miedo de acercarse a consultar, a pedir ayuda y a la hora de ser abordados que tengan la confianza de poder hablar
abiertamente, sin sentir que van a ser discriminados o que van a ser lastimados. Entonces, necesitamos garantizar que los servicios en salud sean seguros y sean inclusivos. Es importante también proporcionar el soporte profesional que estas personas necesitan. Cuando una persona es diagnosticada con cáncer, el soporte profesional a nivel emocional va a ser fundamental, que la persona pueda hablar también de lo que siente, tomando en cuenta que esto va a ser variable a lo largo del proceso, que si bien es cierto, una persona puede sentirse y expresar que está bien un día, al día siguiente esto puede variar, y muy rápidamente la persona puede pasar de un estado de estabilidad emocional a un estado de vulnerabilidad. Entonces el seguimiento va a ser fundamental también. Es importante también facilitar la presencia de apoyo familiar y o social, que la persona sienta que es contenida también por su grupo, que cuente con un grupo que lo puede contener. Y cuando hablamos de familia, podemos pensar que son también personas que tienen una pareja que también es de la población SGM y que pueda contar con la confianza de acercarse, de hacer sus consultas, de visitar, de acompañar a su familia, sin el temor de ser discriminados por ser parte de esta población. Con el usuario directamente va a ser muy importante también que establezcamos un diálogo sincero sobre el estado emocional, facilitando que la persona nos hable abiertamente, incluso aunque algunos de sus pensamientos puedan ser pensamientos suicidas. Es importante participar a la persona, al usuario, en la toma de decisiones que están relacionadas con su salud. Esto para mitigar un poco esta sensación de pérdida de control, de pérdida de autonomía y pérdida de independencia. Y importantísimo, es fundamental brindar alivio al dolor, que esto es uno de los elementos más importantes por ser uno de los precipitantes de la ideación suicida. ¿Qué podríamos hacer cuando nos encontramos a una persona, a uno de nuestros usuarios, en una situación de crisis suicida? Básicamente, en términos muy generales, es importante preguntarle a esta persona sobre su ideación suicida. Va a ser importante indagar si existe o no la idea de suicidarse, y si es así, va a ser importante saber qué tan estructurado está el plan suicida, si existe un plan suicida y qué tan estructurado podría estar. Y con esto quiero decir que necesitamos saber si la persona ha pensado en un método a utilizar, si este método es un método letal, si tiene acceso a ese método y si ya ha planificado una fecha y un lugar en el cual suicidarse. Si la persona tiene toda esta información clara, podríamos estar pensando que es una persona que está en un riesgo inminente, es una persona que tiene un plan suicida estructurado, planificado, y eso lo coloca en una situación de mucho riesgo, y es importante tomar las medidas de seguridad inmediatamente. Va a ser importante tratarle con respeto, nunca minimizar lo que la persona nos está diciendo, nunca pensar que es una broma, que es manipulación, que es una llamada de atención, y entonces siempre tomarlo en serio como una situación de riesgo. Tenemos que creer en lo que la persona nos manifiesta, aunque no estemos de acuerdo, aunque no pensemos igual, aunque lo que la persona nos diga puede ser algo tal vez impactante para nosotros o tal vez chocante para nosotros. Es importante creerlo, tomarlo en serio, y sobre todo prestarle a esta persona una escucha con un interés genuino, con un interés respetuoso. Esto implica tomarse el tiempo necesario para escucharle, para permitirle a esta persona que nos hable de lo que está sintiendo, con respeto, sin juzgarle, sin hacer juicios de valor, simplemente escuchar con respeto, validando esas emociones, permitiéndole que exprese todo lo que siente, pero al mismo tiempo dirigiendo esta conversación
no a un convencimiento de que cambie de opinión, sino a un convencimiento de dejarse apoyar por los especialistas. Va a ser fundamental que esta persona pueda recibir apoyo de personas especialistas que le permitan cuestionarse este tipo de ideas, meditarlas adecuadamente y que cualquier decisión que esta persona tome sea meditada, pero sobre todo desde una actitud de compasión, de respeto y de mucha empatía para con el usuario. A modo de síntesis y de reflexión, es importante que tomemos en cuenta que la persona que piensa o intenta en suicidarse, lo que quiere no es morir, la persona no está buscando su muerte, la persona lo que está buscando es un alivio para su sufrimiento, un alivio para su dolor. Entonces, si nosotros podemos hacer algo en pro de ese alivio, si nosotros podemos aportar en que la persona se alivie un poco y este dolor disminuya, aunque sea un poquito, muy probablemente la decisión de la persona va a ser seguir viviendo. Es importantísimo trabajar en el alivio, y cuando digo alivio no me refiero solamente al alivio del dolor físico, sino del dolor emocional y del dolor total. Esa es la reflexión que traía para ustedes. Yo espero que haya sido de utilidad. Les dejo mis contactos por cualquier consulta. Muchas gracias.